Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. La nota introductoria es presentada por Bacredomatic. Haz tu sueño realidad comprando tu auto con 2 meses al 0% de interés. En una experiencia que nadie quisiera vivir, se ha convertido la extorsión al rubro del transporte privado en el país. Los testimonios son profusos, desgarradores y plantean un trabajo enorme del Estado con propietarios, operadores y usuarios de ese servicio en el país. Tan solo responder una llamada en el teléfono móvil a bordo de un bus o taxi recrea una sensación de riesgo o vulnerabilidad inminente a sufrir un asalto, en el mejor de las suertes, o que la violencia y la tragedia se ensañen sobre una familia cualquiera. La inseguridad, que suele ser más frecuente en el área del Distrito Central que conforman las ciudades gemelas de Tegucigalpa y Comayagüela, donde el flagelo parece haber cobrado carta de ciudadanía. En lo que va del 2019, al menos 75 operadores de este sector económico han sido asesinados. 20 de ellos eran taxistas, 34 motoristas de autobuses, 9 eran ayudantes y conductores de mototaxis y 3 dirigentes del transporte. El Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras reveló que del 2010 al 2018, 1.650 transportistas perdieron la vida. Entre estos, 752 eran taxistas, 444 ayudantes, 277 pertenecían a los microbuses o autobuses y 113 dirigentes. Pero por más fuerzas especiales que se crean, el flagelo de la extorsión y la violencia no se detiene, señaló con dolor e impotencia el empresario del rubro, Jorge Lanza. El 11 de marzo anterior, el titular del Poder Ejecutivo, Juan Orlando Hernández, presentó a la Fuerza Nacional de Seguridad del Transporte Urbano, inicialmente formada por 500 agentes para atender ciertas rutas urbanas en la capital hondureña. Se prevé que la misma beneficia a un 70% de los usuarios de este servicio, que luego se extenderá a otras urbes como San Pedro Sula, La Ceiba y Santa Rosa de Copán, entre otras importantes del país con altos niveles de inseguridad. El gobernante expresó que más de 67,000 vidas se han perdido por un fenómeno delictivo que sufrimos en este rubro en los últimos 15 años. La puesta en marcha de la unidad especial incluye que la unidad cuente con un botón de pánico, cámaras de seguridad y modalidad de pago por medio de tarjetas. Desde que entró en operaciones, esta fuerza ha logrado capturar a 25 trabajadores del rubro, 9 en el año 2018 y 16 en el presente 2019. Del total de detenidos en 2018, unos 21 serían infiltrados de estructuras criminales, por lo que fueron aprendidos al ser acusados del delito de extorsión. Son esas estadísticas y pesquisas las que indican que las maras y otras bandas delictivas evolucionan en la forma de cobrar las extorsiones en el rubro, con recolectores que ejercen un mayor control del sector extorsionado. El estudio de apoyo al Plan de Movilidad Urbana sostiene para el Distrito Central de Tegucigalpa y Comayagüela del Banco Interamericano de Desarrollo reveló que 8 de cada 10 capitalinos, o sea el 80% de los usuarios, sienten inseguridad al viajar en una unidad de transporte público, indistintamente del horario en que lo haga. Sensación que se nutre de los robos o asaltos como primera causa de inseguridad, de los accidentes, de la forma de conducir y del maltrato de conductores y cobradores. La nota introductoria fue presentada gracias a Bacredomatic. Llévate el vehículo de tus sueños con 0 comisión de desembolso y 10% de prima. Buenos días, último día de julio, vamos a la entrevista. Como hablaban Fernando, Samantha, sobre esto que es alarmante, el transporte, tanto crimen. Voy a saludar a don Gerardo Aguilar, dirigente de transporte, don Pedro Gómez, también, que está por llegar, ¿no? Sí. Bienvenido. Mucho gusto. Y al criminólogo y abogado don Carlos Padilla. Carlos. Buenos días, Raúl. Dígame, ¿cuál es la situación en el rubro del transporte en seguridad? ¿Cuánta gente ha muerto? Según el Conservatorio de la Universidad, han muerto más de 2.300 compañeros entre operadores, dirigentes y dueños de unidades. ¿Qué piensa usted? ¿Qué le puede contar a la gente que nos está viendo, escuchando dentro y fuera del país? Bueno, este flagelo viene desde el 2008 para acá.
nosotros hemos tenido reuniones tanto con el gobierno, con la policía, pero es la de nunca acabar. Es decir, no es que no se hace nada, porque tampoco podemos decir que la policía no captura. Captura constantemente, a diario, si es posible, pero capturan 1, 2 y salen 10. O sea, es horrible, pues. Entonces, es aquí la de nunca terminar. No sé, yo creo que deben de haber leyes más duras, pero que se apliquen, pues, porque hay otro problema aquí que está contaminados los jueces. Hay veces que a la semana, a los 3 meses, a los 6 meses están afuera estas personas. Entonces, y siguen haciendo lo mismo. O sea, nosotros estamos preocupados, tanto el transporte urbano, el sector taxi, que es mi representación. Ya usted puede ver que hay 2 empresas de transporte interurbano que pararon operatividad, Helman y Alas y Diana, que ya pararon sus actividades porque no aguantan, pues. Oiga, eso es increíble. El otro día que di la noticia que la Helman y Alas y la Diana han parado de viajar operaciones por la extorsión. Así es. ¿Qué sabe de eso? Bueno, ellos pararon por la extorsión, es decir, ya les han matado motoristas, operadores, entonces ellos ya no aguantan, pues supongo que las cantidades de dinero son tan grandes que ellos ya no soportan, pues. Entonces, si un negocio ya no le da a usted, no le queda más que cerrarlo, pues. O sea, aquí se han cerrado más o menos unos 200,000 negocios de la pequeña y mediana empresa, porque llega un momento, por ejemplo, que usted ya no le da. Entonces, ¿para qué va a seguir operando con ese negocio? Si ya, es decir, está trabajando de FAI, como decimos nosotros en el argot popular. Yo tenía una pariente que tenía una carnicería y terminó cerrándola porque ya no le daba. Entonces, si ya no le da, es difícil. Ya no. Entonces, esa es la de nunca acabar. No sé qué puede hacer el gobierno. Yo siempre he dicho que pueden pedir ayuda a gobiernos amigos, pero esto tiene que terminar porque no podemos continuar. Pues usted, aquí lo sabe todo el mundo, esto no es secreto para nadie, que aquí se han cerrado mercaditos, pulperías, carnicerías, todo lo que es la pequeña y mediana empresa que no tiene capacidad como para pagar seguridad, termina cerrando operaciones. Pues si estos empleados quedan en la calle, entonces significa que si 200,000 negocios de la pequeña y mediana se han paralizado, se han cerrado, se han quedado por lo menos unos 400,000 personas sin empleo, pues. Entonces, porque esas personas por lo menos tenían un empleado o 2 empleados, pero los han cerrado. Y si es, por ejemplo, en el transporte, quiero decirle que muchos compañeros han emigrado, muchos compañeros se han ido del país por amenazas a muerte, y otros que seguimos aquí luchando, pero miramos que no hay salida, pues. O sea, a uno se le abocan muchos compañeros y le preguntan, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos seguir operando? No pueden cambiar unidades porque lo que podría pagar una letra para una unidad, tienen que pagarla en seguridad ellos mismos. Así de sencillo. Dígame las modalidades delictivas que más afectan al rubro, ¿cómo operan? Bueno, no, aquí es bien sencillo, aquí lo llaman, el transporte es el que más extorsión paga y el transporte simplemente lo llaman y le dice vas a pagar tanto y te vamos a llamar para que lo van a dejar a tal parte. ¿Y cómo lo llaman? ¿O llegan por no, teléfono? por teléfono. No, por teléfono. Y le dejan un teléfono a usted así de sencillo. Así de sencillo, le dejan un teléfono y ahí lo llaman. Y ahí ellos le dicen dónde vaya a dejar su dinero. Abogado Padilla, Carlos, usted es criminólogo y abogado. ¿Qué piensa de esto? ¿Cómo se puede luchar contra este flagelo? Le voy a contar un amigo mío, a los dos y a los televidentes. Un amigo mío me habló hace 2 semanas y me dijo, fíjate Raúl, que ya me están extorsionando. Me dice. Estoy buscando qué hacerme. ¿Sí? Bueno, en primer lugar, es realmente triste lo que está sucediendo con el rubro del transporte, que no es nuevo. Esto viene sucediendo desde hace más o menos unos 10 años para acá. Sí, 10 años. Pero también dejar patente que no es el único rubro o gremio afectado. Así es. Porque al igual hemos sido objeto de violencia el gremio de los abogados, también de los periodistas, comunicadores sociales, en crímenes a gran escala que no se han resuelto todavía por los órganos de investigación del Estado y continúan impunes. Entonces, yo donde veo que está fallando toda la estructura es en la parte investigativa, en la parte preventiva. Porque, como bien decía el amigo acá, ¿de qué sirve capturar solo por hacer un show mediático? Es decir, se capturaron 20, se capturaron 15 por extorsión, y al final la carga de la prueba es tan débil al momento de procesar el delito ante los tribunales
que recordemos que a partir de 2002 o 1999, cuando entró en vigencia el Código Procesal Penal, nosotros tenemos un código garantista que obliga a los jueces a que la carga de la prueba va en obligación de quien la propone, en este caso el Ministerio Público, que es quien procesa los delitos. Entonces, si la carga de la prueba no es suficientemente convincente y no logra probar el delito más allá de la duda razonable, la obligación del juez es muy sencilla, dejar en libertad al imputado. Entonces, a donde está fallando el asunto es en la parte investigativa, que no es suficientemente sólida muchas veces. Que podemos tener todo el indicio racional de que aquella persona lo cometió o al menos es parte de una estructura criminal que participa en este tipo de actividades delictivas o extorsivas, pero no lo logramos amarrar bien y concatenar todos los puntos que nos lleven a la convicción, sin lugar a duda razonable, repito, de que esta persona es culpable. El delito de extorsión es un delito, digámoslo, relativamente fácil de investigar. ¿En qué sentido? Hay un origen o una fuente del dinero y hay una parte final donde se recauda el dinero de una estructura. Entonces, el dinero es algo fácil de rastrear, Raúl. Si usted sigue el hilo conductor de lo que tenemos, a dónde fue a parar, vamos a encontrar definitivamente quién lo tiene, qué estructura lo tiene. Y si esa estructura son 5, son 10, son 15, 20, 30 personas, quién es el cabecilla, cómo se mueve esto, porque el dinero definitivamente no va a estar guardado debajo de las camas con tanto dinero que recaudan. Se reinvierte en un montón de cuestiones, se mueve el dinero en la economía. Entonces, todo movimiento atípico, si nosotros nos dedicamos a rastrear el dinero, lo vamos a encontrar de una u otra forma y vamos a dar con los culpables más allá de la duda razonable. Yo escuchaba, por ejemplo, una hipótesis, porque digo hipótesis porque no está aprobada, ¿verdad? Entre los mismos transportistas dicen que hay extorsionadores dentro del mismo rubro que extorsionan a sus socios, a sus compañeros. De repente esto ha sido porque el mismo crimen organizado, las estructuras de maras y pandillas han permeado el sector transporte, han invadido y ahora son parte de ustedes mismos. Entonces ya no saben de dónde viene la extorsión. La cuestión es que arriba de estas personas o cabezas visibles hay cabezas invisibles. Entonces, ¿cómo lo vamos a descubrir? Siguiendo el hilo conductor, como le decía. Si nosotros seguimos la pista del dinero, ahí vamos a encontrar quién es aquella cabeza maestra que está atrás de estas organizaciones, que de repente nos podemos asustar, ¿verdad? Si investigamos bien, ¿a quién vamos a encontrar atrás de la cortina? Don Gerardo Aguilar, que es dirigente del transporte, estamos hablando de la difícil situación de esto del sicariato contra los empleados del transporte, amenazas contra ustedes. ¿Qué le decimos al pueblo? Bueno, efectivamente, bueno, gracias por la invitación. Es evidente lo que estamos sufriendo día a día, los atentados, estos asesinatos a sangre fría que vemos hoy en día. Pues desgraciadamente han perdido la vida lo que son pilotos o conductores, como se les conoce normalmente, dirigentes, usuarios, y la semana pasada desgraciadamente perdió la vida un policía ejerciendo su deber, tratando de evitar un asalto, pues perdió la vida de manos de uno de estos delincuentes, y lo más reciente, un atentado que agradecemos a Dios que salió ya de la parte crítica, un piloto que fue baleado a la altura del Central Vicente Cáceres, y es por eso que los pilotos ya no quieren trabajar porque están expuestas a sus vidas día a día, no saben de dónde va a venir el ataque. Y escuchando al abogado con atención de cómo se puede investigar, pues lo que siempre hemos nosotros reclamado es que las leyes son perfectibles, pero cuando una ley se ejecuta tal y como fue diseñada, pues se pueden obtener los resultados esperados. En el caso de la ley de transporte, declara como la seguridad en transporte público como una prioridad de Estado. Y desgraciadamente no se han dado los resultados necesarios para poder garantizar a la ciudadanía esta seguridad. Cabe destacar que un 70% de la población usa el transporte público. El resto lo hace por medios propios, a través de bicicletas, a pie o en vehículo particular. Es decir, que si nosotros garantizamos la seguridad en el transporte público, estamos garantizando la seguridad de la ciudadanía en general. ¿Y qué pasa? La ley de transporte habla en sus artículos 89, 90, 91, 92 y 93 exclusivamente de seguridad.
Para el caso exigen en el artículo 90 que el Ministerio Público debe nombrar jueces especiales con cobertura territorial nacional para poder atender los casos que ocurren. ¿Qué sucede? Esta fuerza recién creada, la Fuerza de Seguridad del Transporte Urbano, logra capturar infragante algún delincuente, tiene que ir a la fiscalía de turno a poner una denuncia. Y es ahí donde falla el sistema judicial. Porque si el fiscal presenta un caso bien sustentado, difícilmente va a ser vencido en juicio. Y los defensores privados son los encargados de librar a esta gente día a día. También en el artículo 91 menciona que el Consejo de la Judicatura, ahora entendemos que es, o sea, directamente la Corte Suprema de Justicia nombrar jueces juzgados y jueces especiales para esto. Porque tenemos que tener fiscales dedicados a recopilar información y denunciar y juzgados especiales solo para atender estos casos. Porque entonces esto forma parte de la mora judicial que tenemos y lo que impide que se haga justicia. La impunidad es la que permite que cada día surjan más extorsionadores. El abogado Padilla decía que agarran extorsionadores, pero después salen. Sí, así es. Imagínense que no manejo estadísticas, pero un gran porcentaje de los que son capturados son liberados por no presentar un caso sólido, por falta de pruebas, o de repente el denunciante fue amenazado y entonces desistió. Y sabe que es una cosa muy importante, Raúl y compañeros, que me atrevería a decir yo que más del 70% de las personas que están purgando penas por del delito de extorsión en estos momentos no son ni siquiera ellos los responsables directamente de la comisión del delito, sino que muchas veces son mulas que utilizan estas organizaciones para ir a recoger el dinero nada más, que vienen y le dicen, le entregan una nota y mira, anda, recógeme este dinero a tal lado, te lo van a entregar, que son personas dentro de las mismas colonias donde ellos operan, que lo tienen bajo amenaza a él o a su familia, o a ella, a su familia, y a quien agarran con el paquete de dinero en la mano en el momento, después de una operación de seguimiento, entre comillas, es a una mula también. Pero como no se sigue el hilo conductor, como estaba hablando antes, las verdaderas personas responsables, las cabezas de estas organizaciones, nunca son tocadas, muy rara vez, a menos que les encuentren el libro contable donde llevan apuntado, extorsioné con tanto a fulano, con tanto a mengano, con tanto a sutano y a perencejo. Eso no se sabe, ¿verdad? Pero, ¿qué ocurre? Sigamos hablando de ese porcentaje, de ese 70% que sí logra ir a la cárcel. Su gran mayoría, me atrevo a decir que un 99%, regresa a las mismas actividades. Incluso se hizo una predepuración de un listado de pilotos aquí en Tegucigalpa y más del 50% tenía antecedentes penales o vinculación con extorsión. A ese punto voy. Entonces, ¿cómo es posible que una persona que ya fue condenado por extorsión esté en libertad? ¿Qué ocurrió ahí? ¿Qué fue lo que falló? Y la agravante es que no solo es que está en libertad, sino que está trabajando como conductor, como piloto. Entonces, definitivamente existe una colusión en el sistema de transporte donde pseudo transportistas, es decir, testaferros de estos grupos criminales, se han encargado de adquirir más unidades y lo hacen porque es fácil. Cuando me dice testaferros, o sea, los extorsionadores tienen buses. Es correcto. Así es, y le voy a decir, buses legales, buses ilegales, taxis, transporte de carga y de todo tipo. Le voy a hacer una pregunta y espero su análisis y reflexión. ¿Cuántas unidades ilegales hemos visto quemadas por extorsión? Cientos. Ninguna. ¿Cuántas las mira usted asaltadas? ¿Cuántos asaltos se dan en estas unidades? ¿Cuántos asesinatos a pilotos se dan en el transporte ilegal? No tenemos nada, el conteo está en cero. Entonces, ¿por qué estos grupos están orientados a destruir el transporte legal? Porque ellos son parte, el transporte ilegal es de ellos. E incluso en otras, lo denunciaban en un reportaje en uno de los periódicos del país, que en San Pedro Sula están obligando a que les vendan las concesiones. Entonces, imaginémonos, si hay colusión en el sistema político, en las iglesias, sistema bancario, empresarial, ¿por qué no va a estar involucrados en el sector transporte? Por nosotros que hemos dicho siempre que debe hacer una investigación, empezando por nosotros, por Pedro, por mi persona. Investíguennos,
a ver si estamos involucrados, porque si uno de nosotros ha manchado sus manos de sangre para llevar un poco de dinero a sus bolsillos, merece estar preso y nadie va a meter la mano por ello. Necesitan un castigo ejemplar y eso es lo que no está ocurriendo hoy en día. Necesitamos que se investigue. Nosotros solicitamos que antes de ceder una concesión del Estado para explotar el transporte público, es necesario hacer un estudio patrimonial. Porque imagínense cuánto cuesta una unidad de transporte nueva. Y hay gente que no puede sustentar este recurso. Y aparecen con más y más unidades. Y recuerdo que compartía otro foro con Víctor Aguilar y él decía, hay gente que dice, soy bendecido, porque aparecen de la noche a la mañana con 10 taxis nuevos. 10 taxis. 10 taxis nuevos. ¿Y cómo hace esta gente? ¿De dónde salieron? Denme un minuto. Está don Alan Gómez desde Puerto Cortés. Buenos días, don Alan. Bien, se interrumpió la llamada. Con 10 taxis nuevos aparecen. Como un ejemplo, Raúl. Sí, no, yo sé. Como un ejemplo. ¿Y las autoridades de transporte de este Instituto de Transporte qué dicen? Ellos están tan absortos en su día a día. Se vuelven mecánicos. Solo imagínenselo como que yo estoy hundido en un cerro de papeles. La mora administrativa que tenía la DGT, Dirección General del Transporte, fue superada, fue triplicada por el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre. Entonces, en lugar de hacer este tipo de investigaciones, donde es el Estado el llamado a poner control, están dándole trámite a este tipo de solicitudes. Entonces, ¿cómo es posible que es como que queramos legalizar la marihuana, la cocaína? Si hay lavado de activos a través del transporte público, ¿cómo le vamos a legalizar esta actividad a través del Estado? Es necesario hacer una investigación profunda de qué es lo que está ocurriendo, qué hay detrás de cada caso de estos. Para el caso del sector mototaxi, la ley obliga a que sean legalizados, incluso forman parte del Consejo Asesor del Transporte Terrestre. Son reconocidos por la ley y hoy no están legalizados. Hoy vamos a cualquier tienda donde venden televisores, venden mototaxis también, porque usted no ocupa ningún permiso, solo compra su moto y sale a trabajar. Ya reaccionaron y están están prohibiendo el uso de unos, se le llaman mini taxis en el argot del transporte, unos vehículos que son motos de 4 ruedas, más que todo. Entonces hay un poco de control, pero imagínense, estos mototaxis también sirven ahí se movilizan para incendiar buses, sirven de banderas, hay narcomenudeo también. ¿Y en manos de quién están? ¿En manos de quién están estas unidades de transporte? Entonces, es poco lo que se hace. Recientemente ya se estructuró como debe ser la Escuela Nacional de Transporte Terrestre. Solo dígame algo. ¿Qué sucedió con las medidas de seguridad que iban a ser implantadas según la ley del Instituto Hondureño del Transporte? Mire, tiene que crearse una fuerza, y está creada la Fuerza de Seguridad del Transporte Urbano, que está integrada por policías y militares. Y esta debe ser acompañada de dispositivos tecnológicos. El famoso GPS, que así le nombraron a mi amigo Jorge Lanza GPS, creo que usted o botón de pánico. El botón de pánico, sistemas de videovigilancia en tiempo real y retirar el efectivo de las unidades. ¿Qué pasó con esto? La población merece una explicación y el sector transporte también. Se hizo una convocatoria con empresas a nivel mundial, participaron empresas de Europa, de Asia, de América del Sur, América del Norte, y de estas convocatorias asistieron 35 empresas, de las cuales fueron precalificadas 3. ¿Por qué? Porque se solicitó que ofertaran proveyendo todo el equipo y toda la tecnología requerida y que iba a ser pagada por el sector transporte. Gerardo, antes que me explique eso, sí, quiero ir para que la gente interactúe con ustedes tres. Don Juan Carlos Aguilar está en Puerto Cortés. Don Juan Carlos, buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días. Su servidor tiene 11 años de estar pagando. Y me atrevo a decir que soy testigo protegido. Y le explico, mientras el gobierno no pare esas citas de las visitas que van a los pozos de las esposas de los mareros, no se va a poder parar esto un poco, porque la computadora del cerebro viaja llena de información de la calle hacia ellos y ellos les dan órdenes a sus esposos para que hagan lo que tengan que hacer afuera. No es posible. Es mejor que paguen esas citas de esas personas que viajan a los pozos, porque de ahí llevan información y la vuelven a sacar para afuera. Si usted nota, martes, miércoles, jueves empiezan los cagadales, por decir así.
porque mientras no paren esas citas, esto va a seguir peor y peor. Muy buenos días, muchas gracias. Gracias, don Juan Carlos, desde Puerto Cortés. Aquí me está informando Fernando que acaban de matar un taxista. Mi compañero Giovanni Villalobos va, si me escribí Fernando, ¿dónde es? Mi compañero Giovanni Villalobos va a cubrir esta lamentable noticia. Y voy a hacer dos cosas. Lo que dijo el señor, tiene 11 años de estar pagando extorsión. 11 años. En la colonia Vida Morales, aquí en Tegucigalpa, que es, acaban de matar un taxista. Y todas las semanas pasamos que matan un taxista, que matan un conductor de bus, un ayudante. Pasajeros. Pasajeros. Hasta policías están muriendo. Pues, mire, lo que dijo el televidente es correcto. Lo que pasa es que aquí tenemos a derechos humanos, que aquí matan a un delincuente, derechos humanos, ahí anda averiguando quién mató a ese delincuente. Pero pregúntese usted en los 2.300 compañeros que han matado, si derechos humanos ha dicho esta boca es mía. Jamás han dado derechos humanos averiguando quién mató a ese pobre taxista. No, ahí damos un alto para que el abogado Padilla y usted, y ahí don Pedro continúa. 2.300. Sí, según el Conservatorio de la Universidad. Es un escándalo. O sea... Desde el 2008 para acá. Pues. Hay que aclarar que el observatorio no tiene estadísticas directas para el transporte. O sea, es un estimado, realmente un estimado, supera esa cantidad, el número de muertes. Podría que lo superemos, ¿no? Sí. Pero es un estimado que hay, según el Conservatorio de la Universidad. Eso es lo que hay. Entonces, en ese sentido, pues, desde el 2008 para acá, eso es lo que el Conservatorio de la Universidad más o menos tiene estadística. Entonces, como decía el televidente, mientras no se apliquen leyes más fuertes, por ejemplo, si en Estados Unidos, por ejemplo, mandaron al Chapo Guzmán, ahí no va a tener visitas, no va a tener visitas, entonces aquí tiene que hacerse una cárcel donde no haya visita para ese tipo de gente, pues, así de sencillo, pero aquí andan derechos humanos, que ellos tienen derecho aquí, que ellos tienen derecho allá, que ellos tienen derecho aquí, bueno, si antes no dicen que los traigan para la casa, pues, entonces, ese es un problema que hay aquí, entonces yo pienso que el país está primero, pues, y que vemos un montón de hondureños que somos luchadores, trabajadores y que queremos seguir adelante. Hablaba el abogado y es cierto, ahí lo que decía Gerardo, muchos compañeros se han contaminado, algunos porque los han amenazado y otros porque el dinero es dinero fácil. El dinero fácil. Se ha hecho muchos compañeros, pero por eso decía Gerardo, y esto comparto, debe de empezar el gobierno y la policía investigando en primer lugar a todos los transportistas, los que estamos metidos en transporte, cómo hemos comprado las unidades, cómo los hemos hecho de eso. Entonces, porque aquí de la noche a la mañana aparece un montón de gente con negocios, aparecen con transporte, aparecen con... Bueno, entonces si aquí no es secreto para nadie que esa gente han corrido de sus propias casas a muchos compañeros, pues les han quitado sus casas, sus negocios. Y cuando nosotros acordemos, Raúl, yo creo que los van a quitar las unidades, porque eso es usted. Carwash, oiga bien, Carwash, quieren poner Carwash, el despachador, hay que darles aguinaldo, 14avo mes, o sea, ¿de dónde puede pagar tanto dinero usted para darles? Entonces, es la de nunca acabar, ¿va? Y aquí el problema es que algunos grupos políticos también apoyan a ese tipo de gente. Entonces, yo pienso pues que los diputados, que en vez de estarse ahí contaminando ellos entre ellos mismos, deberían de hacer leyes más fuertes para este país, pues, porque aquí vivimos todos y este país debemos de sacarlo adelante todos, ¿va? Pero trabajando honradamente. Y a mí que no venga con cuentos nadie, que aquí no hay trabajo. Yo siempre trabajé desde que tengo uso de razón de los 6 años y siempre he trabajado, ¿va? Así que no de gerente, ¿va? Yo trabajé hasta subiendo bloques en los edificios, ¿va? Pero siempre trabajé, pues. Pero es que hay gente que no quiere fregarse, pues solo quiere chambas de gerente, de asistente y no sé qué. Entonces, la pobreza está en la mente y el éxito también está en la mente, ahí está todo. Pero, es decir, hay que buscar un culpable, porque mucha gente se vive quejando y culpa hasta el país. El país que tiene que ver en mi desorden mental que yo tenga, que no puedo salir adelante. Entonces, yo pienso que la seguridad en este país es primero, y el gobierno, según la Constitución de la República, Raúl, es el galante de darle seguridad a todos los hondureños. Asústese usted que en la ley habíamos metido nosotros un seguro de vida por $500,000 para todos estos compañeros que matan por extorsión, pero no lo quitaron.
Y entonces, porque dice que el Estado no sé qué, pero la verdad es que el Estado es el garante de la seguridad, porque están matando a todos, a la mayoría de los compañeros, ya como decía Gerardo, nadie quiere trabajar de conductor, tanto en taxis como en buses, por el riesgo que corren, pues. Y me decía un compañero un día llorando, Pedro, es que yo lo que pago es la seguridad de mi vida, pero yo tengo que seguir aquí porque tengo que llevarle comida a mis hijos. Ve, hay veces que uno le dan ganas de llorar con los compañeros, pues, cuando le plantean esa situación, que yo le decía, cerremos este punto, hombre, cerrémoslo, pues, no es posible que sigamos. Pedro, pero ¿cómo hacemos? Yo tengo que llevar comida a mis hijos, yo tengo que quedar aquí. Entonces, a veces uno le dan ganas hasta de llorar con sus compañeros, porque es una situación difícil. Entonces, y él en un caguar, y comparto con el abogado que aquí se debe de seguir las cabezas, ¿va? Así